En la primera parte del tema 4 hemos visto que existe una determinada concentración de ozono que se extiende de los 15 a los 40 kilómetros de altitud y que ejerce una función muy importante para la vida en el planeta. Por encima de los 80 kilómetros, las radiaciones son de tal alta energía que disocian la molécula de oxígeno y solo se encuentra oxígeno atómico, representado en la ecuación de A. A alturas menores, lo que ocurre es que el oxígeno atómico se combina con oxígeno molecular en presencia de una molécula captadora de energía representada en la letra M para dar ozono molecular. El ozono, a su vez, puede recibir radiaciones por encima de 290 nanómetros, provocando su destrucción para formar nuevamente oxígeno molecular y oxígeno atómico en la ecuación C. El oxígeno atómico, cuando se combina con una molécula de ozono, genera nuevamente oxígeno molecular, que es la ecuación D. Este es un ciclo natural que se conoce como ciclo de Chapman. Sabemos que uno de los problemas ambientales más importantes de tipo global, es decir, que afecta a todo el planeta y que es la causa de numerosos cánceres de piel, asimismo perjudica a la producción tanto agrícola como pesquera, es la destrucción de la capa de ozono en la estratosfera. En este sentido, la actividad humana puede generar compuestos que afecten al normal equilibrio de las reacciones de Chapman, llevando a una mayor destrucción de ozono. El proceso se resume en el recuadro, en donde X representa cualquier especie radicalaria que puede ser provenir tanto de fuentes naturales como puede ser el óxido nítrico, el radical hidroxilo o el bromuro de metilo, o de actividades antropogénicas como son el tetracloro de carbono, los halones o los clorofluorocarbonados. Sin el concurso de estos compuestos se permitiría una más rápida regeneración de la cantidad de ozono en la estratosfera. Veamos en primer lugar el papel de los óxidos de nitrógeno. En los años 70 se culpó del incremento de estos compuestos a los aviones que volaban en la estratosfera. Sin embargo, tras la crisis del petróleo se demostró que no eran los culpables. También sabemos que de forma natural los óxidos de nitrógeno se producen en grandes cantidades durante las tormentas, muy frecuentemente en las zonas tropicales y altitudes elevadas. Pero los óxidos de nitrógeno liberados en la troposfera por las combustiones, el transporte, etc., no pueden alcanzar la estratosfera porque son compuestos muy reactivos. Son los óxidos de dinitrógeno producidos principalmente por actividades agrícolas los que están contribuyendo a una emisión mayor de este tipo de compuestos que son muy estables, que suben a la estratosfera y ahí es donde se transforman en los óxidos de nitrógeno mediante procesos de fotólisis. Así, los óxidos de dinitrógeno, recuadro verde, en presencia de radiación provocan nitrógeno molecular y oxígeno atómico. Este oxígeno atómico es muy reactivo. Puede reaccionar con una molécula de óxido de dinitrógeno para dar dos moléculas, ahora sí, de monóxido de nitrógeno. Y es este óxido de nitrógeno el que empieza a iniciar la destrucción del ozono. Así, este óxido de nitrógeno, cuando reacciona con ozono, da lugar al NO2, el dióxido de nitrógeno, más oxígeno molecular. Y este NO2 con el oxígeno atómico genera nuevamente en la etapa de propagación una nueva molécula de monóxido de nitrógeno y oxígeno molecular. Si hacemos la reacción neta, veríamos que nos queda que el ozono es destruido para dar dos moléculas de oxígeno. Veamos ahora el papel de los radicales hidroxilo. Los radicales libres hidroxilo juegan un papel muy importante en la destrucción del ozono en la alta estratosfera, alrededor de los 45 kilómetros, al reaccionar con ozono y generar otro radical, el radical hidroperóxilo. Bien, ¿cómo se forma el radical libre hidroxilo?
Pues se puede generar en la estratosfera a partir de la reacción entre los átomos de oxígeno excitado o oxígeno atómico y moléculas de agua o de metano, tal y como se representa en la ecuación, donde se ve que oxígeno atómico más agua da 2 radicales hidroxilo, o el oxígeno atómico en presencia de metano genera radical hidroxilo y radical metilo. El mecanismo de destrucción de ozono pues se proponen dos, el mecanismo 1 o el mecanismo 2. Ambos van con la destrucción neta o global de ozono. Es decir, puede tratarse de un proceso concertado en una sola etapa, que es el mecanismo 1, o también en una atmósfera no contaminada emplea radicales en 2 etapas, según el mecanismo 2. Los principales agentes de destrucción de ozono estratosférico son mayormente el cloro y el bromo libre, que reaccionan pues, negativamente con este gas. Las concentraciones de cloro y bromo naturales presentes en la atmósfera son escasas principalmente en la estratosfera y por consiguiente pobres en la generación del agujero de ozono en cuanto a su extensión y los valores observados. El cloro presente en la estratosfera se debe principalmente a causas antropogénicas, especialmente a la aparición de los clorofluorocarbonos sintetizados por el hombre para diversas aplicaciones industriales. La forma en que se destruye el ozono por halogenado es bastante sencilla. La radiación ultravioleta arranca el cloro de una molécula de fluorocarbonado. Este átomo de cloro, al combinarse con una molécula de ozono, la destruye para luego combinarse con otra molécula de ozono y eliminarla. El proceso es muy dañino, ya que en promedio un átomo de cloro es capaz de destruir hasta 100.000 moléculas de ozono. Este proceso se detiene cuando un átomo de cloro se mezcla con algún compuesto que lo neutraliza. En esta figura se observa los compuestos de cloro y bromo en la estratosfera. Varios compuestos del grupo de los halógenos emitidos por procesos naturales y por la actividad del hombre son transportados en forma de cloro y bromo a la estratosfera, dañando la capa de ozono. De las sustancias introducidas por el hombre, los compuestos clorofluorocarbonados son los que más abundan, mientras que de las sustancias naturales, el cloro de metilo es el mayor responsable de emitir cloro. Halones y bromuros de metilo son gases que llegan en mayor cantidad a la estratosfera. Los HCFC, que son sustitutos de los clorofluorocarbonados, también tienen que ser regulados porque también parece que pueden destruir la capa de ozono. En esta gráfica es importante ver que la cantidad de cloro emitida es mucho mayor que la de bromo, hasta 170 veces. En esta diapositiva se observa cómo es el mecanismo de agotamiento del ozono por sustancias halogenadas. En primer lugar está el proceso de emisión. Son emitidos los compuestos halogenados que se van a acumular. Algunos pues van a descender y van a llegar a los océanos, otros pueden desplazarse. Transporte, como dice aquí, por el viento. Algunos luego son transformados por la radiación ultravioleta. Estos ya se transforman entonces en gases de halógeno reactivos que son capaces de reaccionar con el ozono y que reaccionan, digamos, en todo el globo, preferentemente en las alejadas de las zonas tropicales. Y luego, como veremos, se forman en la zona de los polos unas nubes estratosféricas polares en donde en invierno y en la primavera provoca un agotamiento severo de ozono. La eliminación es pues devolver otra vez los gases a la troposfera, en donde luego son eliminados por la lluvia, por la nieve, es decir, por las precipitaciones. ¿Pero qué son los CFC? Son una familia de gases que se emplean en múltiples aplicaciones, siendo las
principal es la industria de la refrigeración y de propelentes y aerosoles. Están también presentes en algunos aislantes térmicos. Los CFC poseen una capacidad de sobrevivencia en la atmósfera que va de 50 a 100 años. Con el correr de los años alcanzan la estratosfera, donde son disociados por la radiación ultravioleta, librando el cloro de su composición y dando comienzo al proceso de destrucción del ozono. Dado el problema que suponen los CFC, pues se han propuesto algunos sustitutos. Algunos, como los que llevan hidrógeno, como los que tenemos aquí a la derecha, pues son sensibles a la acción del radical hidroxilo. Algunos otros pueden ser inflamables. Otros sustitutos que no llevan cloro, como los hidrofluorocarbonos, son inocuos a la degradación del ozono, pero presentan otro problema, por ejemplo, que contribuyen al calentamiento global. En esta ilustración se ven, pues, en forma muy esquemática los principales factores que afectan a la capa de ozono. En esta diapositiva se ven cómo las sustancias que contienen cloro, también puede ser bromo reactivo, destruyen el ozono estratosférico en ciclos catalíticos. Así, la molécula de clorofluorocarbono sufre la radiación ultravioleta B para romper el enlace cloro-carbono y liberar un átomo de cloro. Este átomo de cloro reacciona con ozono formando oxígeno molecular que se libera y el monóxido de cloro, que es altamente reactivo. El monóxido de cloro reacciona con un átomo de oxígeno para dar de nuevo cloro radical. Este ciclo se da en la estratosfera, en los trópicos y en las latitudes medias, donde la luz ultravioleta tiene mayor intensidad. El resultado, como hemos dicho, es que un solo átomo de cloro destruye 100.000 moléculas de ozono. Así, los compuestos que contienen cloro y bromo presentes en la estratosfera son emitidos por la actividad humana y también por procesos naturales. Estos compuestos, al ser expuestos a la radiación solar, se convierten en compuestos más reactivos, por ejemplo, el monóxido de cloro o de bromo. Y son estos los que actúan como catalizadores destruyendo el ozono. Lejos de las regiones polares, los compuestos más comunes son el cloruro de hidrógeno y el nitrato de cloro. Se llaman reservorios aquellos que no reaccionan directamente con el cloro y las formas reactivas son las que sí lo hacen.